Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen y bienvenidos. Estamos en directo en esta nueva edición internacional de Los Secretos del Péndulo. Este es el exclusivo programa vía streaming del terapeuta y radiestesista Gustavo Quiñones. Como todas las semanas, estamos conociendo y aprendiendo mucho más acerca de todo sobre radiestesia. De hecho, este es el primer y único programa semanal vía streaming dedicado 100% a la difusión de las temáticas que tienen que ver con péndulo, ya sea si eres un radiestesista y te gustaría sumar de repente una información adicional, o eres un estudiante, un practicante y estos programas de colección te sirvan para tu aprendizaje y tu camino. Yo soy Diego Marten y son todos muy bienvenidos a partir de ahora. Recuerden que pueden compartir este live si lo desean en este instante o dejarnos sus comentarios aquí en el box. Como siempre, consignas más que interesantes que vamos a desglosar con Gustavo, que ya lo presento en directo vía Zoom desde Los Ángeles, en California. Hola Gustavo, bienvenido como siempre a tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, pues aquí iniciando la semana y gracias por estar acá y gracias a todas las personas que nos acompañan también. Es un placer como siempre verte cada semana y aprendiendo de toda tu experiencia como radiestesista, como terapeuta. Y hoy tenemos una de las preguntas que más frecuentemente te deben hacer, ¿no? ¿Podemos utilizar fotos o un mapa para limpiar una casa con el péndulo? O sea, usar una imagen en definitiva y el péndulo para hacer una limpieza efectiva energética. ¿Es posible? Sí, recordemos que muchas veces cuando estamos haciendo a las personas una sesión de péndulo, lo podemos hacer a distancia. Ujú. Y lo que Claro, hacemos en ese caso es utilizamos ya sea la fotografía, el nombre de la persona, que te acuerdas que eso habíamos dicho que era como que estábamos usando eso de testigo. En el caso de exactamente. los espacios, pues vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a estar utilizando, puede ser una fotografía, puede ser un plano, puede ser incluso un mapa o un croquis que la persona haga, ¿no? No tiene que ser completamente tan detallado. La idea es que con ese dibujo, con esa fotografía, nosotros podemos ir sobre ya sea las esquinas, los distintos objetos que puedan estar en un espacio, porque recordemos que lo primero que hacemos cuando vamos a hacer la revisión de un espacio es primero vamos a ver si hay algún tipo de electromagnetismo, si tenemos algún tipo de geopatías, qué es lo que encontramos que está en el Ujú. ambiente de Claro. ese espacio. Como del plano, la vista, como del plano, la vista aérea. Pero para el péndulo o para la exactitud de la búsqueda de los puntos energéticos negativos, ¿no convendría de repente fotos reales de la casa? Digo, ver en tiempo real las dimensiones de ese departamento, de ese hogar, o realmente no requiere la imagen que sea hiper detallista. Lo que sucede es de que acuérdate que si alguien hace un croquis y no tiene, si quieres, las medidas exactas y todo, pero de alguna forma vamos a tener las cuatro esquinas y en Claro. el momento en que vamos a medir con el péndulo puede decirnos en las esquinas que estamos verificando con el péndulo, se va a mover en contra de las agujas del reloj cuando encuentra que ahí hay algo que tenemos de alguna forma que ya sea desbloquear o vamos a tener que utilizar alguno de los símbolos para poder contrarrestar ese electromagnetismo o lo que haya encontrado ahí. Entonces, sí, cuando tenemos un plano detallado que está a escala y que incluso tenemos los muebles, pues es mucho más fácil. O en el Ujú. caso de que nos manden fotografías, entonces podemos ir preguntando sobre los objetos que vamos encontrando ahí. ¿Es la televisión? ¿Es el ordenador, la computadora, la que tenemos que poner algún tipo de símbolo? ¿O es quizás algún espejo o algún armario, algo en el cual muchas veces las personas también lo que no logran entender es de que imagínate que dentro de las paredes muchas veces pasan cableados, pasan Sí. tuberías, Ujú. pasan muchas cosas que también te pueden ir afectando y muchas veces eso no lo vemos. Entonces muchas veces hay personas que dicen, pero ahí lo que hay es un armario, hay un closet y pues está vacío, no hay nada. Sí, pero no sabemos qué es lo que está detrás de ese closet entre las paredes. Hay ocasiones en las cuales pues por ahí puede estar pasando
todo el cableado eléctrico, puede estar pasando Ujú. desde la tubería de agua o las aguas negras Claro. también. ¿Y eso genera bloqueos? Digo, lo que no veo detrás de la pared, por ejemplo, ¿puede generar bloqueos energéticos en casa? Se puede generar electromagnetismo. Imagínate que del otro lado tienes el panel donde están todos los circuitos. Entonces, todo el cableado de la casa en dado momento va a estar pasando en algún punto de la pared, porque ahí es donde concentraron todo eso. Y entonces, eso quiera que no, va a tener un poquito más de frecuencia de electromagnetismo, porque ahí está surgiendo toda la electricidad para la casa. Ahora, Ujú. sin contar en cuenta también, imagínate si tienes tu antena de Wi-Fi y aparte le has puesto repetidoras para que pueda llegar la señal suficientemente bien a todos los puntos de la casa, pues ahí esos también te van a generar algún tipo de electromagnetismo. Y Claro. ahí quizás muchas veces no lo vas a ver, pero están por ahí en una esquinita y con el péndulo te puede ir diciendo, aunque la persona no te lo haya dibujado o no salga en la fotografía. Ujú. Cuando las personas te piden a ti, Gustavo, por ejemplo, hacer limpiezas de casas, departamentos, oficinas, lugares de trabajo a distancia, tú le pides, bueno, el mapa lo mejor posible, ¿no? Buscando seguramente los detalles más finos, pero ¿qué es lo que se limpia? El lugar o la zona donde la gente acusa que siente o presume que hay presencias, entidades, temperaturas frías o muy calientes o ruidos o demás, y tú te enfocas en esa habitación o haces toda la casa en definitiva. Lo que sucede es de que en muchas ocasiones, si se tratan de estas energías densas, es de preferencia que lo hagas en toda la casa, porque si no, lo Ujú. que vas a hacer es, vas a limpiar y se va a pasar a la otra Claro. Ah, ok. habitación o sale y regresa. O sea, muchas veces Ujú. eso es lo que sucede con esta parte de energías densas. Entonces, lo mismo con el electromagnetismo. Muchas veces hay personas que pueden ser muy sensibles y el que tenga la antena de Wi-Fi ahí cerca le puede generar dolores de cabeza, le puede generar algún tipo de molestias, pero puede ser que 4 o 5 personas que estén conviviendo también ahí, ya sea una oficina, sea una casa, Ujú. esas 3 o 4 personas no sienten absolutamente nada, pero hay una persona que sí es más sensible que las otras Claro. y cuando colocas los símbolos, pues ahí es donde como que balanceas a manera de que esa persona que sufre las molestias, pues deja de sufrir esas molestias. Ujú. ¿También se limpian las personas o los habitantes de esa casa o solamente la casa? En el caso de cuando haces una sesión para limpiar la casa, por lo regular únicamente haces la casa o la oficina, Ujú. porque recuérdate que también cuando ya estás hablando de limpiar a más personas, necesitarías el permiso imagínate que es una oficina y hay 8, 10, 15 empleados, no Ujú. puedes ponerte a limpiar a las 8 o 15 personas porque pues cada persona te tendría que dar su consentimiento para Claro. poder hacerle una limpieza energética. Ujú. Fantástico. Me recién hablabas acerca de buscar con péndulo cuáles son los puntos más interesantes donde hay bloqueos de energía, ¿no? Y pensaba en cuántas casas o construcciones se han hecho por encima de viejos cementerios, ¿no? Que ya no lo son. ¿Realmente eso puede perjudicar la energía de una casa? Digo, construir sobre territorios donde en otro siglo fueron cementerios. Sí, eso de alguna forma, recuérdate que toda esa energía queda atrapada. Sin ir tan lejos, imagínate que simplemente con que haya habido algún tipo de sufrimiento en ese lugar, te puede dar también el- la apertura a que tengas mucha actividad paranormal y que eso se densifique eventualmente. Entonces, imagínate que vamos también, muchas veces no sabemos, pudiste haber construido sobre un determinado terreno. Imagínate que ese Ujú. terreno, hace 300 o 500 años, hubo alguien que maldijo ese pedazo de tierra por X o Y situación que se haya dado, que le quitaron la tierra o que hubo una pelea entre familiares y hubo uno de las uno de los involucrados, que le pone maldición a ese trozo de tierra.
Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vas a hacer tu investigación, te va a salir, cuando utilizas las tablas, que el terreno como tal, la tierra, tiene una maldición. Y eventualmente eso se puede ver reflejado con que quizás tus macetas Claro. no se dan en esa parte. Ujú. Entonces, cuando empiezas ya a hacer el trabajo y haces las oraciones para que esa maldición sea cancelada, entonces ya se puede empezar a rebalancear esa parte. Ujú. También pensaba, y quiero que me digas si esto es así o no, ya de que Radiestesia en su primer momento buscaba agua, ¿no? Y también se consideran que hay ciertas líneas que pueden pasar, como bien hablabas, de cañerías y demás que pueden interferir, ¿no? La energía normal del hábitat de ese hogar. ¿Qué pasa con esas casas que tienen humedad en paredes y las revisten con esas membranas de absorción de humedad? O sea que tú ves una pared muy bonita estéticamente, pero detrás hay humedad permanentemente, ¿no? Porque tal vez es el trabajo más rápido, más práctico, pero esa humedad y esa agua sigue ahí. ¿Eso también interfiere en la energía de esa casa? Fíjate que a mí me han tocado tratar personas que cuando empiezas a ver, digamos, tienen algún tipo de alergias o tienen algún tipo de eh, problemas de asma, cuando Ujú. te revisas con las tablas, te va a decir que es un problema ambiental. Cuando Ajá. empiezas a preguntar, ok, ¿qué en la parte ambiental? Te puede marcar humedad, te puede marcar moho. Y las Claro. personas en ocasiones te pueden decir, ah, sí, mira, el lugar donde estoy es muy húmedo. O las Ujú. personas te pueden decir, ah, sí, fíjate que había un poco de moho, pero simplemente lo limpiaron y pintaron. Ujú. Pero es esa parte que tú dices. Sí, revistieron de alguna forma eso, pero trataron el origen de, revisaron si detrás de lo que se miraba, ahí era donde estaba saliendo, donde se estaba originando ese moho, o simplemente fue algo que le hicieron superficialmente para que no Ujú. se viera feo, pero con el tiempo va a resurgir ese moho porque el Claro. problema no se solucionó de raíz. Ujú. ¿Y ahí cómo lo solucionas? ¿Con símbolos? Porque hay gente que te dirá, bueno, a ver, lo ideal sería mudarme de esta casa. Hay casas que ya de por sí la construcción no son buenas, ¿no? O están construidas por encima de napas. Entonces es complicado dar una solución 100% edilicia. De todas formas, con simbología apropiada podemos modificar esa energía. Fíjate que cuando ya se trata de demasiada humedad o demasiado moho, aunque ponga símbolos, ya va a llegar un punto en el que más allá de lo que el símbolo te puede ayudar, llega a ser también hasta un poco irresponsable si quieres decirle a la persona, ah, mira, ya pusiste el Claro, simbolito este, ya no te preocupes para nada. Ahí lo que claro. convendría sería el quitar el revestimiento de la pared y de alguna forma revisar si alguna de las tuberías que pueda estar pasando por ahí no está picada, si no se reventó, si no de alguna forma por ahí está causando esa parte. Porque muchas Ujú. veces lo que sucede es que recordemos que dependiendo de la construcción de las casas, por arriba también tienes donde hay algún tipo de ductos para cuando está el Claro, agua pluvial, cuando llueve, y eso claro. pasa de alguna forma entre el techo, entre las Ujú. partes altas de las paredes, y eso hace también que la humedad y que todo ese moho se pueda ir dando cuando hay problemas con alguna de esas tuberías. Bien, y en este caso tú lo detectas con tablas. Cuando haces la pregunta y encuentras el bloqueo a través del mapa o a través del croquis, ahí tienes que ir desglosando punto a punto para descubrir dónde está el conflicto. Lo que sucede es de que primero empiezas a ver en cada habitación, pregunta si hay algún problema. Y ahí te va a decir Ujú. si es un problema ya sea ambiental. Y entonces Ajá. dentro de esas opciones ambientales te puede dar moho, te puede dar humedad, te puede dar alguna geopatía, si es alguna de Ujú. las redes. Y también te puede ir dando si es un problema energético espiritual, que ahí es donde te puede marcar maldiciones, te puede marcar desencarnados, te puede ir marcando múltiples cosas
Ujú. que si no utilizas las tablas, lo puedes ir detectando, pero te vas a tardar más porque tienes que ir Claro. preguntando cosa por cosa de las que te puedan venir a la cabeza de qué es lo que pudiera estar sucediendo en ese espacio. Ujú. Lo importante que queremos resaltar en este bloque es de que, por supuesto, podemos usar mapas, podemos usar fotografías, podemos usar dibujos o croquis que no sean 100% exactos y perfectos, pero sí son válidos al momento de hacer una limpieza a distancia de cualquier sitio. Exactamente. Fíjate que incluso hemos utilizado los mapas que te pueden salir en Google. Ujú. Pones la dirección del lugar y te puede ir dando un terreno, te puede ir dando los alrededores y quizás no vas a poder llegar al detalle, pero puedes ir detectando en un determinado eh, terreno Ujú. donde puede haber algún problema. Bien, súper interesante. Cuando nos encontremos en el próximo bloque, Gustavo, continuamos con más secretos del péndulo. Hoy hablando acerca de mapas, fotos, croquis, todo lo que aplicamos al momento de hacer limpiezas rápidas y efectivas a distancia. Recuerden que la distancia puede ser a una cuadra de donde está ese domicilio. No hace falta de que estés de un país a otro, que también, por supuesto, funciona. Pausa y regresamos, Gustavo. ¿Te parece bien? Me parece. No se vayan. Recuerden que en Terapias con Péndulo en todas las redes sociales pueden conectar con Gustavo ahora mismo, como también poder tener tu propia limpieza energética a distancia si consideras de que hay que hacer un chequeo en tu domicilio, en tu departamento o también en tu lugar de trabajo, ¿por qué no? Quiero preguntarte, Gustavo, ¿cómo se reconfirma luego al momento que hiciste la limpieza que eso quedó 100% efectivo, de que ya esa entidad o lo que fuera no habita más? Recuérdate que a lo largo de los distintos programas que hemos venido haciendo hemos tocado varios puntos. Y recuérdate que una de las cosas que hemos probado antes era los biómetros que te pueden servir para ir midiendo la vibración de un espacio, de un lugar o de una persona o de una mascota. Entonces, tú puedes hacer tu medición antes de empezar la limpieza y luego, una vez ya se aplicaron símbolos, se aplicaron las oraciones y todo, vuelves a medir y de alguna Ujú. forma esa medición durante el antes y después tiene que variar. Y ahí es Claro. donde puedes ir corroborando de que ya se ha ido corrigiendo ese problema. Ujú. Aquello que se fue o que se corrigió, ¿puede regresar o puede volver? Mira, si no haces los protocolos correspondientes, sí puedes Ujú. regresar. Porque lo que Ajá. sucede es que muchas veces las personas, cuando están haciendo trabajo con el péndulo, vienen y únicamente sacan a esa entidad o entidades o desencarnados que puedan estar ahí y nada más la sacan y no las están mandando a ningún lado en específico. Entonces, con el tiempo pueden regresar a ese lugar. Claro. Entonces, ahí es donde entra en esa parte de si tienes un protocolo donde a ese desencarnado, a esas entidades las estás enviando a la luz, ya no deberían por qué regresar. Ujú. Bien, está bueno eso porque muchas personas dirán, ok, dependiendo de lo que haya ocurrido, por lo cual la casa no estaba en armonía, ¿puede retornar? Bueno, si mantienes el protocolo no va a suceder, ¿no? ¿Hay cierta frecuencia recomendada por ti para volver a hacer ese mantenimiento de esa limpieza? Lo que va a suceder es que varía mucho entre qué tanta energía de personas hay. Digamos, si es un Ujú. lugar donde hay demasiado flujo de personas, imagínate que hay un cóctel de energías ahí que tú no sabes en qué momento esto se puede volver algo denso a algo que
no llega nadie más que 2 o 3 personas son las que están en ese espacio. Entonces, Claro. ahí estarías ocupando menos frecuencia, pero luego también tienes a qué se dedica cada una de las personas, porque imagínate que tenemos a alguien que de alguna forma eh, vive en el lugar, pero Ujú. imagínate trabaja en un hospital o trabaja en una funeraria o Claro. trabaja en un cementerio. Ujú. Entonces está más expuesta a estar trayendo cosas y entonces puede estar de alguna forma requiriendo más frecuencia de limpiar su espacio y limpiarse a ella misma, porque no es lo mismo, pues, que te pueda decir, la regla va a ser cada tantos días tienes que hacer una limpieza en una persona o en un espacio. Ujú. No existe una regla como tal. Ok, me interesa esto que acabas de contar. Esto de las funerarias, por ejemplo. ¿Te ha tocado limpiar alguna? Digo, hay mucha energía densa, supongo, porque obviamente no es el lugar más agradable. Sitios de velatorios o velorios, bueno, ni hablar de cementerios, pero estos lugares tan complicados, ¿te ha tocado limpiar en tu experiencia alguna vez? Fíjate que esos lugares como tales, no, Ujú. pero personas que viven cerca o que viven en un lugar aledaño, ahí sí Ajá. nos ha tocado de alguna forma ir haciendo limpiezas y ahí es donde te vas dando cuenta de que sí, tú puedes estar limpiando, pero la proximidad de eso, recuérdate que como todo es energía, en algún momento tú te molestas, en algún momento abres esas puertas bajando tu vibración y entonces se vuelve como Ujú. que enciendes la luz para que esas entidades o desencarnados puedan llegar a tu espacio. Entonces ahí Ujú. es donde muchas veces, y si tienes esa puerta abierta, o si tienes a alguien que está trabajando, imagínate en hospital geriátrico, también Claro. es muy dado a que pueda estar en contacto con personas que en un momento vayan a terminar su vida en Ujú. esta tierra y de alguna forma se cargan de todas esas energías. Claro, porque son lugares donde la muerte está muy presente o sitios donde ya gente falleció naturalmente allí, ¿no? Entonces, digo, esa carga, esa energía es mucho más densa que una casa común o convencional. Exactamente. Así que de eso va a depender muchas veces y las personas van a ir dándose cuenta de una vez haces una limpieza, una vez haces una limpieza en un espacio a una persona, la persona también se va a ir sintiendo cómo es que va dándose su día a día en una semana, en 15 días, si puede notar una diferencia o cuando empieza a sentir que nuevamente está denso el espacio, la oficina, Ujú. la Ujú. casa, entonces ya te puede hacer la llamada para decir, ok, ya necesito otra limpieza. Ok, Gustavo, para aquellas personas que como siempre decimos quieren tomar contacto contigo, pero también aprender y estudiar radiestesia, ¿cómo lo pueden hacer? Coméntame. Pues yendo al website de terapiasconpéndulo.com, ahí está el área donde se habla de los cursos. Ahí van a tener las fechas, los horarios que van a hacer las sesiones grupales. También hay una sección donde están los talleres, cuando es alguien que dice, pues yo ya sé usar el péndulo, solo quisiera desarrollar en cierta área, pues tenemos algunos talleres. Y para aquellas personas que quieren una sesión privada, pues también ahí está el área donde pueden hacer su reserva de la sesión. Y todo es yendo al website de terapiasconpendulo.com, ahí es donde pueden encontrar toda la información. Incluso tenemos también un área donde están las tablas para que puedan ir bajando sus PDFs y puedan hacer sus prácticas de radiestesia con su propio péndulo. Bien, para eso terapiasconpéndulo.com, como lo estás viendo en pantalla y también en la descripción de este live, busca este sitio web para automáticamente hacer clic y conectar con Gustavo. Gustavo, me ha encantado como siempre cada uno de tus programas. Gracias por esta súper información que nos regalas para toda la comunidad. Nos encontramos en la próxima edición, si te parece bien.
No, muchísimas gracias a ti, Diego, y nos vemos la próxima semana. Será un placer como siempre. Un abrazo grande, Gustavo. Buena semana. Hasta la próxima. Chau, chau. Así pasaba en vivo desde Los Ángeles, en California, Gustavo Quiñones para su programa Los Secretos del Péndulo. Si te gustó, como siempre, te voy a invitar. Sigue comentando y compartiendo, aunque no nos estés viendo ahora en vivo y en directo. Bien, punto final para esta edición. Gracias por haber compartido esta nueva edición, nuevo programa con Gustavo. Yo soy Diego Mar.